Bueno, ahora vamos a ver lo que llamamos carriles raros. Lo de raros, por supuesto, no viene en el reglamento, es invento nuestro para englobar a unos carriles que son muy desconocidos para la mayoría de la gente. Son el reversible, el adicional circunstancial y el habilitado en sentido contrario al habitual. Tienen condiciones de circulación muy particulares, muy parecidas entre ellos pero distintas. Entonces vamos a explicarlos los tres en el mismo capítulo, seguidos uno de otro, y después veremos qué condiciones tiene cada uno para diferenciarlo y que no me mezcléis las condiciones de un carril con las de otro. Pondremos ejemplos y veremos todo esto cómo funciona. Clase muy importante. Vamos a la pizarra. Vamos a empezar por explicar por qué existen estos carriles. Sabemos que las calles están divididas en carriles que unos serán para un sentido y otros serán para el sentido contrario. Normalmente la mitad para cada sentido. Pero, sobre todo en las vías de entrada a las grandes ciudades, se da la circunstancia de que por la mañana temprano hay muchos vehículos entrando y muy pocos saliendo, y por la tarde ocurre al revés. Entran muy pocos y salen muchos vehículos. Por eso interesaría que en vez de haber 3 carriles, como en la imagen de la pantalla, en un sentido y 3 en el otro, por la mañana hubiese 4 carriles de entrada y 2 de salida. Y por la tarde, en cambio, cambiase a 4 de salida y 2 de entrada. Pero claro, cambiar los carriles de sentido es un problema, porque alguien se puede equivocar y el choque frontal, evidentemente, sería muy peligroso. Por eso, estos carriles que vamos a cambiar de sentido según la hora del día contarán con unos dispositivos que nos indicarán si podemos o no utilizarlos. Aquí vemos un ejemplo en que sobre cada carril han colocado lo que se llama semáforo de carril, que es una pantalla cuadrada en la que aparecerá un símbolo que nos indica si podemos utilizarlo o no en este momento. Evidentemente, si es una aspa roja, es que no podemos utilizarlo, porque vienen los vehículos en sentido contrario. A otra hora del día, el aspa roja se cambia por una flecha verde y entonces sí podremos utilizarlo, y no vendrán vehículos en sentido contrario. Bueno, pues hay 3 carriles que según la hora del día se utilizarán en diferentes sentidos, y son el carril reversible, el carril adicional circunstancial y el carril habilitado en sentido contrario al habitual. En estos casos se pueden utilizar semáforos de carril para indicar si se utilizan en un sentido o en el contrario. Por eso vamos a ver en primer lugar el significado de los semáforos de carril. En el semáforo de carril pueden aparecer diferentes símbolos. En primer lugar, si aparece una aspa roja, significa que ese carril no debemos utilizarlo. Ese carril no se debe ocupar y si lo estamos ocupando deberíamos abandonarle lo antes posible. Si aparece una flecha apuntando hacia un lado, ya sea blanca o amarilla, y ya sea fija o intermitente, significa que debemos abandonar hacia ese lado ese carril. Si aparece una flecha verde apuntando hacia abajo, nos indica que ese carril sí es utilizable en el sentido en el que circulamos. Y por último, si en un semáforo de carril aparece una señal, ya sea de prohibición, de peligro, de obligación, esa señal solamente afectaría a los que están utilizando ese carril y no afectaría a los demás carriles. Vamos a ver ahora una serie de preguntas, ejemplos sobre el tema de los semáforos de carril. Bueno, en primer lugar, aquí vemos una serie de vehículos circulando y la pregunta es, ¿el vehículo azul circula correctamente? Bueno, pues sí, circula correctamente porque evidentemente en su carril está la flecha verde en el semáforo, lo que le permite circular por ahí. Y ahora, ¿es correcto el adelantamiento que está realizando? Hombre, si pensásemos solamente en la línea discontinua, pues se podría considerar como correcto. Pero como para adelantar está ocupando un carril que tiene aspa roja, eso es precisamente lo que hace que la maniobra sea incorrecta. Vamos ahora a otro ejemplo. Estos vehículos están circulando correctamente por los carriles que tienen flecha verde. Pero cuando están llegando a los semáforos, precisamente el carril del coche azul se cambia a la flecha verde por una aspa roja. Si en este momento el vehículo no puede cambiarse de carril, ¿cómo debería actuar? A. Debe detenerse sin rebasar el semáforo. B. Debe continuar y cambiarse cuando sea posible. O C.
debe cambiarse ya forzando a los que están a su lado a hacerle sitio? Bueno, pues la respuesta correcta es la B, ya que el aspa roja no es como un semáforo en rojo que nos obliga a detenernos, sino que nos indica que ese carril no debemos ocuparlo, y en caso de estar en él debemos abandonarle lo antes posible. Así que haremos un poquito de tiempo para dejar pasar a los coches que vienen a nuestro lado, y cuando el carril esté libre, ahora, nos cambiaremos de carril, aunque hayamos circulado unos metros por el carril con el aspa roja. Vamos a pasar a otra pregunta. Ahora, el turismo amarillo circula por el carril derecho que tiene un semáforo de carril con flecha verde. Va correctamente. Y llega a una intersección en la que viene un camión por su lado derecho. ¿Quién tendrá preferencia? ¿El camión porque viene por el lado derecho? ¿El turismo porque el semáforo le concede preferencia? ¿O el turismo porque su calle es más ancha que la del camión? Bueno, pues vamos a empezar por descartar la respuesta C, ya que el hecho de que una calle sea más ancha que otra no determina la preferencia. Si no, tendríamos que ir con un metro dentro del coche para medir algunas calles a ver si tu calle es más ancha o lo es la mía. La preferencia, mientras no haya señales que indiquen lo contrario, la tendrá el vehículo que llegue por nuestra derecha. Ahora vamos a hablar de las respuestas A y B. Es cierto que los semáforos prevalecen sobre las normas de circulación, pero es que este semáforo no significa vía libre como un semáforo redondo verde. Este semáforo significa carril utilizable, y eso no se contradice con ninguna otra norma. Por lo tanto, cuando vamos por un carril utilizable, tendremos que seguir respetando las normas de siempre. Es decir, la preferencia la tiene el vehículo que llega por nuestra derecha, en este caso, el camión. Vamos a otra pregunta. Ahora hemos cambiado de coche, en vez de amarillo es rojo, y además descapotable. El caso es que vamos por el carril con la flecha verde y lleguemos a una intersección que tiene una señal de stop. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos detenernos? A, sí, porque la señal de stop me obliga. B, no, porque el semáforo prevalece. O C, solo si vienen vehículos por la otra calle. Bueno, pues como acabamos de decir hace un momento, la flecha verde no significa vía libre, sino carril utilizable. Y por tanto no se contradice con la señal de stop. Así que habrá que detenerse porque nos obliga la señal. Y por supuesto, aunque no vengan vehículos, hay que detenerse, ya que el stop nos obliga a detenernos en todo caso y luego comprobar si vienen vehículos para cederles el paso. Si en lugar de una señal de stop hubiésemos encontrado un semáforo circular rojo, también habría que detenerse en cumplimiento de este semáforo y tampoco entra en contradicción con la flecha verde de carril utilizable. Y visto ya el significado del semáforo de carril, vamos a volver a lo que íbamos, que son el carril reversible, el adicional circunstancial y el habilitado en sentido contrario al habitual. Empecemos por el reversible. Bueno, pues el reversible es muy fácil de identificar. Siempre que veamos un carril que está delimitado por ambos lados por línea doble discontinua, se tratará de un carril reversible. Habrá que ir atento, por tanto, a los semáforos de carril para ver si podemos utilizarle o no. Y como sabemos, solo podremos utilizarle si el carril reversible tiene encima el semáforo de carril con la flecha verde. O sea que tal como está en pantalla, habría 3 carriles para nuestro sentido y 2 para el sentido contrario. Si en el carril vemos una marca vial consistente en una flecha con 2 puntas, solamente nos indica que es un carril reversible, pero no nos obliga a seguir de frente. Simplemente está para que nos demos cuenta de qué tipo de carril estamos ocupando. Bueno, y ahora lo más importante. Los vehículos que circulen por el carril reversible ¿deberán cumplir algún requisito especial? Bueno, la respuesta es que sí. Todo vehículo que circule por un carril reversible deberá llevar encendidas las luces de corto alcance tanto de día como de noche. Esto es para que si algún vehículo se equivoca y se mete en el carril en sentido contrario, nos veamos mucho antes gracias a que las luces van encendidas, porque se percibe mucho mejor que un coche viene de frente si lleva las luces encendidas. Recordemos además que no hay ninguna otra condición que cumplir, es decir, la velocidad será la genérica de la vía. Si estamos en poblado, por ejemplo, pues 50.
y además cualquier vehículo puede utilizar ese carril, un camión, un remolque, por tanto solo una condición, la luz de corto alcance encendida, eso sí, tanto de día como de noche. Y ahora una preguntita. Fijaros en la trayectoria que sigue el vehículo de la pantalla. ¿Es correcto el cambio de dirección que está realizando? Bueno, pues sí, es correcto porque realmente las líneas son discontinuas y por tanto no le impiden cruzarlas. Y los carriles que tienen la espa roja no se puede circular por ellos, pero sí se pueden atravesar. Por tanto, mientras no haya señal que lo prohíba, el cambio de dirección a la izquierda sí se puede hacer desde el carril reversible. Y con esto terminamos este tema y vamos a pasar al carril adicional circunstancial.